Ahora sí ya llegó la hora chimenguenchona, señores, la hora cuchi cuchi de Algarabiando. Sábado por la noche, no se pueden perder este programa. Y además estamos de plácemes porque estamos estrenando Algarabía de remakes con Godzilla y King Kong en la pantalla. Pero este programa, la verdad, está de rechupete. Vamos a hablar del adjetivo chingón. Yo les voy a hablar si se dice vaso de agua o vaso con agua, porque si no, ya saben que nos vamos a viajar hasta 1966. Fernando va a hablar de un tal Luis Kerserberg. Ya saben que él es un Sherlock Holmes muy extraño que va con su lupa buscando cosas extrañas. Y Arturito, que es un científico sui generis, que hoy viene peinado como mi rey, nos va a hablar de números. También por ahí está nuestra queridísima Sophie Trillo, que va a hablar de Némesis. La némesis, tan utilizada en el cine de estos días. En nuestra mesa redonda vamos a hablar de, obviamente, nuestras mesas o palabras sobre la mesa. Vamos a hablar de los remakes de esta Algarabía que ya tenemos en nuestras manos. Y déjenme contarles que también vamos a tener por ahí un dato muy curioso sobre Van Gogh. Así que no se pueden perder este programa. Quédense con nosotros. A ver, la pregunta tan recurrida. ¿Por qué se dice vaso de agua si el vaso no está hecho de agua? A ver, ahorita les explico. Vale. No sé si les ha pasado que llegan a un restaurante y dicen, ¿me da un vaso de agua? Es que ¿por qué pide usted vaso de agua si el vaso no es de agua? A ver, señores, hay unas cosas en la lengua gramática que se llaman partitivos, que es la cantidad de agua que necesitas, porque el agua no se mide por un agua, dos aguas, tres aguas. Entonces, dices, quiero un vaso de agua, un barril de agua, un garrafón de agua, una taza de agua cuando le echas a los frijoles o le echas al arroz, una taza de agua. Es la cantidad de. Entonces, se utiliza muchísimo un plato de sopa, una taza de arroz, un barril de vino, ¿no? Una lata de cerveza. Es la cantidad de, ¿no? Y lo utilizamos todo el tiempo. El partitivo es parte fundamental del español para sustantivos que no se pueden medir. Obviamente, si dices, me tomé una paleta helada, perfecto. Pero me tomé un cono de helado, porque es la cantidad de helado que tomaste, un vasito de helado, o compré un litro de helado. Entonces, la próxima vez que los traten de corregir, les digan que vaso de agua, la partícula de, ahí no está definiendo, la preposición de, no está definiendo que el vaso está hecho de agua. Es la cantidad de agua que quiero tomar. Y no se dejen, no se dejen. Victoria, así como Fernando dicen que es el Sherlock Holmes de la cultura barata, podríamos decir que Victoria es como la Marie Curie del arte, porque hace experimentos muy raros. Ahí va y mezcla cosas. Aquí ahorita mezcló nomenclatura, historia, familia y arte. Vamos a ver. ¿Se ha preguntado qué enfermedad aquejaba al admirado Vincent Van Gogh? Una de las hipótesis que más llama la atención es la falta de imaginación para nombrar a los miembros de la familia. El padre de Van Gogh se llamaba Theodorus y sus hermanos eran Vincent o Cent, Cornelio y Johannes, por mencionar algunos. Todos hijos de Vincent Van Gogh, el abuelo. Theodorus, padre, se casó con Ana Cornelia, hija de Willem, y bautizaron a su primogénito muerto al nacer, Vincent Willem. Sí, exactamente igual que Vincent el pintor, nacido en la misma fecha del siguiente año. Para colmo, sus 5 hermanos resultaron tocayos de unos de otros y de toda la familia, porque se llaman Ana Cornelia, Theodorus,
Vincent, Elizabeth, Wilhelmina y Cornelis Vincent. ¿Tendrían problemas de identidad? Pues ya estamos aquí en la entrevista, este espacio que siempre tiene el Garabeando. Y ahora me da mucho gusto presentar a Gerardo Clos, porque él es editor y como yo, somos colegas, y somos de alguna manera parte de la misma, digamos, del mismo peregrinar en la edición de libros, ¿verdad, Gerardo? Así es. Bueno, primero preséntate, Gerardo. Dime, ¿tu apellido Clos? Me imagino que es alemán. Así es de origen alemán. Sí. De una familia que emigró de Alemania a México en los 1800 y se volvió a ir y volvió a venir. Ah. Con un timing tal, ¿verdad? Que a mi abuelo y a mi padre los agarró la guerra allá. Y ¿En qué lugar de Alemania? En Alemania del Este, en la Sajonia prusiana, en el valle del río Saale, en un pueblito de 7,000 habitantes que se llama Dürrenberg. De ahí son. De ahí. ¿Y tú has ido? Sí. ¿Y es bonito? Sí. Sí. Y a todo, a registro civil, a todo, al... A ver qué pasó atrás. Sí, a ver el padrón, el predial. Entonces tú eres Clos y ya por parte de tu familia materna ya son mexicanos. Sí, bueno, mi padre nació allá, mi tía nació allá, ya todos mis hermanos ya aquí. Ya nacieron acá. Sí. ¿Y tu madre? Mi madre chilanguisísima de la del Valle, de monjas. Entonces tú eres Clos, Verbo ¿qué? encarnado. Fernández del Castillo. Ah, yo los conozco, los Fernández del Castillo. Bueno, no, entonces, muy bonitos apellidos, muy bien que has estado con nosotros. Oye, pero fíjate, muy bonitos apellidos, yo soy Montessori y acabamos siendo editores. Así es. Según yo, de verdad, es una profesión sacrificada. Es una profesión difícil. La gente no lee en México. ¿Por qué seguimos haciendo libros, Gerardo? Lo que acumulas es muchísimo capital cultural. Eso ¿qué fuera de toda discusión. Eso está fuera de toda discusión. Por eso está bonito. No sé, es difícil decir por qué la gente no lee. De entrada, cuando te dicen el mexicano lee medio libro al año o lee 3 libros al año, es difícil afirmarlo porque no hay una base estadística confiable. No. Ni el Estado, ni la Cámara, ni el INEGI, ni nadie. Nadie te puede decir exactamente en qué censo se determinó qué. Entonces, son cifras siempre aproximadas, vienen de sondeos, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que si el mexicano es un mal lector de libros, el mexicano es un consumidor bastante ávido de revistas y de periódicos. Y que el consumo de revistas es como 10 o 15 veces superior al de libros. Cuando tengamos base estadística lo demostraremos. Pero nada más te voy a decir una cosa, habría que ver qué revistas. Así es. Algarabía es una revista que se vende bien, tampoco me voy a venir a quejar aquí. Algarabía es una revista que vende el 50 y tantos % de su tiraje, lo cual es bueno. Pero acuérdate que la número 1 durante muchísimos años fue TV y Notas y TV y Novelas y esas revistas, ¿no? Con tirajes de casi 850,000 ejemplares a la semana. Sí, yo me atrevería a decir que tiene que ver mucho con el tema de que el libro está asociado con el sistema educativo formal, con el aparato, con que para entrar a una librería necesitas tener este capital cultural y entonces las librerías son relativamente ilegibles para alguien que no sabe quién es Proust o quién es Dostoyevsky o por qué departamento hay que comenzar, y que la mayoría de la población mexicana prefiere un proceso un poquito más informal y que la revista te da esa educación informal que quizás puede ser, no sé, un poquito más superficial, pero que no está asociada con la idea de tener que ir a la escuela y tener que obedecer al maestro y leer y hacer la tarea. Pues en la escuela nos vacunan, al revés. O sea, nos vacunan contra la lectura porque nos dan a leer cosas que no entendemos, como el Mío Cid o el Ramayana o el Mahabharata. A los 14 años le pusieron Crimen y Castigo a los 14 años. No tienes el capital cultural justamente quítale el crimen y déjalo en castigo nada más. Nada más en castigo, exacto. No es así, o sea, no debería de ser así. O sea, deberíamos empezar por como en otros países, por lo light, por Ibargüengoitia, por Marco Aurelio Almazán, por cosas cortitas, por cosas sencillas, para luego ya adentrarte a la literatura, ¿no? Pero, no sé, el programa de español dice que el primero de secundaria tienes que irte a literaturas antiguas. Entonces tienes que leer
de pronto el Catar de los Nivelungos en la edición de sepan Las cuántos. jarchas medievales. Las jarchas medievales, las mozajas, ¿no? Ajá. Y cosas así. Entonces, yo creo que nos vacunan en contra de... Y luego está esta cosa que pues, es el fenómeno total, que es el fenómeno, obviamente, de lo digital. ¿No? Que lo digital es lo inmediato, lo efímero, lo que se va. Y yo cada vez noto más, lo habíamos analizado en Algarabía cuando empezamos a hacerla hace 20 años, el miedo al renglón seguido. ¿Tú cómo ves lo del miedo al renglón seguido? A ver, dime una cosa. El miedo a la página completa. Mira, me tengo que regresar muy atrás, de modo se me sale lo académico, pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. El habla es un fenómeno natural en el ser humano, tenemos 500.000 de años hablando, entonces ya tenemos áreas del cerebro, de los pulmones, músculos, todos los órganos biológicos para hablar. Entonces, a un ser humano tú le dices, lo dejas solo socializando con adultos significativos y a los 2, 3 años un niño humano va a empezar a hablar, hagas lo que hagas. Y si un niño no aprende a hablar a los 2 años, lo tienes que llevar al médico porque hay un problema clínico. Y la lectura no. La escritura no tiene más que 5.000 años de haber sido inventada. Estamos hablando del 1%. Entonces no hay nada de biológico, nada de natural. Todo lo que sabemos acerca de la escritura y la lectura es aprendido. Hay que ir a una escuela. O ya en el peor de los casos, si no puedes ir a una escuela, necesitas un adulto significativo que se siente contigo y haga un programa deliberado y sistemático para que aprendas a leer. Entonces se requiere disciplina, es entrenamiento. La lectoescritura es un proceso aprendido, un proceso que se tiene que dar, etcétera, etcétera. Pero no hablo nada más de la lectoescritura, también hablo de la comprensión de esa. También es Hay mucha gente que sabe leer, es decir, sabe seguir un abecedario, seguir las palabras, pero que no tiene un analfabetismo funcional, es decir, no comprende lo que lee. Mira, si yo ahorita con la panza que traigo de pandemia me voy a correr a Cuemanco, voy a aguantar 50 metros y se me va a salir el hígado. Exactamente. ¿Sí? Si digo, esto es imposible, no puedo, y lo abandono, me voy a quedar en 50 metros. Pero si lo vuelvo a hacer mañana, voy a correr 100. Y si lo vuelvo a hacer pasado mañana, voy a correr 200. Y si lo vuelvo a hacer pasado mañana, voy a correr 400. Y te prometo que para Navidad voy a aguantar los 5.000 metros de toda la vuelta completa. ¿Sí? Bueno, pues mira, vamos a un corte y volvamos para que veamos. Hay que practicarlo diario. Ahorita te voy a decir, y lo vamos a ¿cómo se llama? A contrarrestar y justamente también a confirmar. Vamos y regresamos. Va. Pues me encuentro aquí con don Gerardo Clos Fernández del Castillo. Y pavo real. Y pavo real, que está con nosotros hablando de que, sí, como decía él, pues si tú ahorita te vas a correr 1 kilómetro y luego otro y luego ya nada y ya, pero si lo dejas nunca lo vas a hacer. Lo mismo pasa con el entrenamiento, de la lectura. A todos los niveles. Otro. Desde los músculos oculares, que no te aguantan un renglón de 30 golpes, pero cuando estás en el doctorado de letras te aguantan renglones de 110, 120 golpes, porque lo entrenaste. También a nivel psicológico, a nivel cognitivo, si eres un lector poco entrenado, entonces, por ejemplo, no tienes los referentes, no sabes qué quiere decir la palabra, estás haciendo conjeturas. Hijo, eso es cierto. ¿Sí? Y cuando ya has leído mucho, entonces el hecho de que se te aparezca una palabra rara, ya no te... Hasta se te hace raro. ¿No? Incluso, y entonces la buscas, te regocijas en ella, te solazas y sigues leyendo. Y cuando sí tienes el referente, no solamente te enorgulleces de, sí, entendí ese referente. Además. Sino a veces eso tiene un efecto multiplicador porque al entender de qué te están hablando, el texto produce muchísima más información y muchísimo más sentido que si nada más estás leyendo lo que pone ahí. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo intertextualidad? Porque ya leíste otra cosa que hablaba de lo mismo, porque sabes que hay otro autor que dijo lo contrario. Entonces, entrenar diario es lo que te hace mejor lector. Si nada más lees lo que te obligaron en la escuela, pues al acabarse la escuela sales huyendo y no vuelves a agarrar un libro ni en defensa propia. Es interesante que los que somos lectores, por ejemplo, a mí me pasa que estoy viendo una serie y de todo el momento estoy parando porque
si hay una referencia histórica, busco. El otro día vi una película sobre Madame Curie, entonces ya me compré un libro sobre Mana Sklodowska, porque así se llamaba. Vi 30 referencias, cuándo nació él, cuándo nació ella. Y entonces me voy al texto siempre, porque es lo que me gusta, ¿no? A mí, o porque es la manera en que yo sé o aprendí a aprender. ¿No? Yo no me puedo quedar con lo que me dice nada más una serie o una película. Mínimo Entonces, estás en el cine googleando a ver si de veras... Exactamente. O el IMDb, ¿no? Para Ajá. ver si ese director había hecho otra película que tú sabías que él había hecho. Entonces, es todo un entrenamiento. Como dice mi hermana que toma sus cubas, dice, a ver, la peda es un músculo. O sea, no te puedes tomar 40 cubas la primera vez que te sientes a tomar. No, pues no. La primera te tomas una, luego tomas dos y así vas entrenando hasta que ya te puedes tomar tus cubas toda la tarde y aguantar, ¿no? Y ya todo el organismo está adaptado, el Está metabolismo adaptado. ya integró el alcohol a todos los procesos. Exactamente. Pues lo mismo pasa con la lectura. Así Ahora, es. ¿qué pasa con la edición? Cuando nosotros somos editores, nos hemos tenido, tú como editor, te has tenido que adaptar a las nuevas épocas, pones más subtítulos, pones la letra más grande, no... ¿Qué piensas de tu trabajo como editor? Yo creo que lo más doloroso no ha sido, digamos, que el libro va a morir o que lo que estamos acostumbrados a hacer va a desaparecer, sino que las prácticas que teníamos acostumbradas como obvias, como absolutas, como hegemónicas, se están diversificando. Entonces ahorita ya no haces un libro como lo hiciste siempre. O sea, primero tienes que pensar, es que esto lo va a leer cierto público y esto lo va a leer otro público, y cada autor y cada tema está requiriendo, Claro. casi me atrevería a decir que tienes que hacer un estudio de marketing para cada título, porque cada título tiene que salir a buscar su propio lector. Y entonces hay lectores que te piden un tipo de letra, hay lectores que te piden que le pongas más imagen o menos imagen, y ya no se puede hacer con molde como las galletas. Sí, porque antes los libros estaban hechos todos iguales y entonces... ¿no? O la gente tenía el tiempo para leer En busca del tiempo perdido, como Proust con una magdalena y un té, todas unas tardes, ¿no? De solaz en el siglo XIX. Ajá. ¿No? Pero ya no pasa eso, ¿no? Ya no existe. Vimos en la era de la ansiedad, de lo inmediato, de lo efímero, ¿no? Lo interesante en todo caso, mi experiencia como profesor, incluye también decirles a los estudiantes que si no les llama la atención Proust, que lo busquen en las películas de Pixar, porque Proust aparece 2 veces en Ratatouille, por ejemplo. ¿No? Sí, es cierto. Entonces, cuando empiezas a conectar ese tipo de referentes, hasta el mismo estudiante... Eso les gusta. Yo doy clases en diseño, a veces se despistan y me invitan a dar en comunicación y en literatura, y encuentro que ese tipo de provocaciones intertextuales son muy interesantes. ¿Qué materias das? Pues doy diseño editorial, gestión del diseño, historia del diseño, también doy algunas cosas relacionadas con costos, derecho de autor, cosas por el estilo. Sí, una cosa interesante que también te quería preguntar, y sobre todo creo que a la gente que nos ve le puede ser interesante, es, ¿editas libros para que los puedan ver digitalmente, los puedan leer digitalmente? ¿O no piensas en esa parte, en la parte digital? También eso va variando de un libro al otro. Es decir, hay casos en los que la edición impresa es imperativa y es la primera que se agota, y casos en los que la edición digital es necesaria y el propio proyecto te está pidiendo que te vayas a digital. Mira, depende. Para los que tenemos la suerte de vivir en la Ciudad de México, pues extrañamos mucho el privilegio de poder ir a una librería y tomar un cafecito y oír jazz y hojear los libros y pasar una tarde. Claro, porque vivimos en la Ciudad de México. ¿No? Pero cuando le preguntas a alguien que vive en la costa de Oaxaca... O en Moroleón. Lo último que hice antes de empezar la pandemia fue dar un curso a la Universidad del Mar, y los profesores me decían, ay, miren, estamos a 11 horas de la capital del estado. ¿Sabe cuántas librerías hay en la carretera federal 200 a lo largo de la costa de Oaxaca, entre Chiapas y Guerrero? No hay ninguna, lo único que hay es la propiedad de la misma universidad. Entonces, si usted nos habla de comprar el libro en papel, de la delicia de que huela a lignina y a tinta, y de ir al péndulo o a Gandhi a disfrutar, la verdad es que le salimos ganando a los medios digitales porque no hay una librería en cada uno de los 2.500 no sé cuántos municipios de la República.
Entonces, hay veces que tu libro es de arte, de literatura, que lo tienes que poner en color, en un papel de muchísimo gramaje, con 1000 tintas, y hay veces que tu lector está en la Yo sierra. sí veo la avidez en la algarabía de comprar la impresa. Hacer una revista coleccionable y consultable, la gente la compra impresa, y eso a mí me parece que es interesante. ¿No les gusta la versión digital? Yo creo que ustedes le atinaron a un producto que tiene todo lo necesario. Porque es atemporal, ¿no? Y es popular y es digerible, pero tiene contenido, o sea, como que Exacto. reúnes todo, ¿no? Es como... Ay, pues muchas gracias. Y nos vamos. La próxima vez estás invitadísimo para que Muchas seguir gracias. hablando de muchas cosas, Gerardo. Me dio mucho gusto conocerte e invitarte a este programa. Y vamos con Estoy a tus Fernando. órdenes. Muchas gracias. Cuando gustes. Vamos con Fernandito. Fernando, el gran Fernando Montes de Oca, que hoy nos trae un dato, hijo, muy raro, porque él se mete a las catacumbas de la cultura y del saber para llegar con ustedes con estos datos curiosos. Señoras y señores, siglo XIX, 1840, empieza la fiebre de irse a California en Estados Unidos. Estas caravanas llenas de carruajes con niños, abuelas, hombres, mujeres. Pues en 1846 sale The Donner Party, la caravana de Donner, porque estaba liderada por George Donner, y salen de Springfield, Illinois, y van hasta California. A California, el destino manifiesto, a querer hacer una nueva vida en el supuesto paraíso. Salen en 1846, les dicen que hay una ruta que puede llegar más rápido, se hacen 4 o 6 meses desde ahí hasta California, y podían más o menos ahorrarse unos 800,000 kilómetros por la ruta, pero tenían que pasar por el lago Salt Lake en Utah y después cruzar la parte más difícil, las montañas de California, las que las cubren, la que divide California del resto. Bueno, pues empezaron con malas cosas, el frío, etcétera. Se empezaron a comer a los animales porque se quedaron varados en la sierra durante 4 meses. 4 meses con una helada de 3 metros de altura. Empezaron a comerse a los perros, a las ratas, se empezaron a comer los cueros de los zapatos, porque tardaron 4 meses en rescatarlos. Y había un tipo que se llamaba Louis Kesselberg, que fue el que dijo que el canibalismo había llegado al campamento. Y sí, señores, de 87 personas que salieron en el viaje, solamente llegaron 40 y tuvieron que comerse entre ellos para sobrevivir durante 4 meses en el hielo. Lo más lamentable fue que a Kesselberg le empezó a gustar y después dijo que lo que más le gustaba eran los higaditos y la sopa de sesos. Este hombre, después de rescatado, abrió una carnicería y se volvió rico. Cosas de la vida. Adiós. Hay una frase que recurrimos mucho a ella cuando, ¿qué? Muy chingón. ¿Qué? Muy chingón. A ver cómo se utiliza. Muy chingón, muy chingona. Es un adverbio en grado superlativo sobre un adjetivo ya de por sí con esta condición, que se utiliza para describir a alguien muy fregón, que ha logrado cosas por sí solo gracias a su inteligencia o audacia. También se usa para denotar sarcasmo ante alguien que actúa por beneficio propio o que presume con exceso las cosas que posee. Por ejemplo, es un cuate muy chingón, solo tiene 28 años, tiene un doctorado en física cuántica y es uno de los mejor pagados en el extranjero. Pero por el otro lado está, muy chingón ahorita, ¿no? Pero ¿qué tal cuando te pedí levantar tu cuarto? Y muy chingones ustedes, ¿no? Pero vamos a tener que ir a un corte y regresamos.
Oigan, pues aunque no lo crean, Arturito sí viene peinado como virrey, ahorita lo van a ver. Y ya saben que hoy nos va a hablar de algo muy, muy raro, porque es matemática pura. Desde pequeño nos enseñaron a identificar las letras y los números, que combinados hacen palabras y otros números. Pues un número, en ciencia, es una abstracción que representa una cantidad, como 5 varos, o una magnitud, la temperatura. Hay números naturales, no porque pertenezcan a la naturaleza, como el 1, 2 y 3. Algunos son primos y otros compuestos, denotados con una N mayúscula gorda. Pero resulta que está el 0, que no es un número según unos matemáticos, y los números amargados, los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y todos juntos pertenecen al conjunto de los enteros, representados con una Z, porque todos hablamos alemán. Pero ¿qué pasa con los números sin mitades exactas? Está bien, los fraccionarios y los enteros son números racionales, de símbolo Q. ¿Y qué tal si metemos símbolos griegos como pi o fi o letras como e? O sea, suenan irracionales, pero ok, en conjunto son los números reales, R. Pero imaginemos cosas chingonas, como otros números que no tienen sentido, descritos con una I minúscula pegada como 3i. Ay, qué complejos son los números. Y señores, ya está con nosotros Sofi. Sofi, que trae el dato para el gusto de todos, niños, grandes, adultos, viejitos y jóvenes. Hoy nos va a hablar de las némesis, o el némesis o la némesis. Todos tenemos enemigos mortales, como Pilar con el Excel o Arturo con las verduras. Pero cuando nos referimos de némesis, la cosa se pone muy seria. Némesis era la diosa griega de la justicia y la fortuna, pero también se le identificó como la diosa de la venganza. Su nombre proviene de la raíz indoeuropea nem o nom, asignar, tomar, distribuir, ya que el mito decía que Némesis buscaba el equilibrio del universo al provocar la ruina de quienes habían sido beneficiados por la fortuna o vengar a los que sufrían por un engaño. Con el paso del tiempo, su nombre pasó de ser un sustantivo a un sinónimo de opuesto, o bien de enemigo. Ejemplos de Némesis son Batman y el Guasón, Perros y Gatos, aunque hay videos de ambos como amigos. Eso sí, los topecitos de la ciclopía son Némesis de los poblanos. Señoras y señores, la gran noticia, el gran acontecimiento, nada se compara con la revista Algarabía, que ya la tenemos en nuestras manos, la 193, Godzilla contra el mismísimo King Kong. Y vamos a hablar de todo lo que trae esta revista para que ustedes puedan entrar ¿a dónde? A www.algarabia.com y Algarabia Shop y la puedan comprar. O que vayan a su puesto de periódicos más cercano, a su súper, a su tienda, al Sanborns, a donde quieran. Ahora sí, porque ahí está, física, nuevecita. No la podemos presumir, pero ahorita la vamos a ver en la pantalla. Pero estamos felices como si fuera el primer número. Como si fuera mi primer hijito. Un remake. De aquel número 1 legendario mira, ahí ya la estamos viendo sus paginitas. ¿Y quién es este muchacho? Este muchacho, fíjate que es el editor. ¿Quién es el editor? ¿De la revista? Ajá. Sí, el editor en jefe, el director editorial de la parte de la revista, básicamente haces toda la revista, Gabriela. Pues a ver, cuéntanos, ¿de qué va a estar ahí? Bueno, pues primero, la buena noticia que ya dijeron, Algarabía sobrevivió al 2020, que ya no es poca cosa. No es poca cosa en un país donde... seguimos trabajando, seguimos produciendo cosas, pero pues tuvimos que entambar algunas, recorrerlas. ¿Ya cuántas tienes guardadas en el cajón? Hay como 4 ya guardadas en el ¡Qué cajón. bárbaro! Está bien porque quiere decir que el 2021... Fue productivo. El 2021 uno puede... tomar las cosas con tomar calma. siestas y cosas así. Aunque no crean, porque también tenemos la 200 que va a ser en diciembre, porque cumplimos justamente 20 años, porque empezamos en 2001, cumplimos 20 años y además es el número 200 en diciembre. Entonces, se juntan dos. Se junta, ahora sí que el agua con las... no, más bien el hambre con las ganas de comer. Y yo que vamos a hacer un gran número, ¿no? Para el 200. Vamos a hacer una cosa muy especial. Pero bueno, no nos adelantemos. No ahorita. nos adelantemos. Primero, hablemos de la de mayo. De la de mayo.
remakes. ¿De qué va? Pues el hilo conductor, no, hay un poquito de todo, como siempre, pero el hilo conductor son los remakes o los refritos o la repetición o incluso la necedad, ¿no? O el eterno retorno. incluso. Exactamente, También. o sea, todo lo que tenga que ver con volver a ser, ¿no? Sí. Volver a decir, volver a pensar, volver a escribir, volver a Sí, publicar. fíjate que sí, porque hay un artículo de Fernanda Díez Ajá. sobre el eterno retorno o cómo tu vida es verla un poco. Me gustó mucho ese artículo porque es un poco como ver tu vida como cómo vas repitiendo ciertos patrones y entenderlos, ¿no? Es a propósito de Nietzsche, entonces tenemos esa parte filosófica, pero tenemos también las palabrotas que nos ponen así los términos sobre la mesa. ¿Qué es una secuela, una precuela, una saga, una franquicia y un remake o refrito? O refrito. Ajá. Tenemos listas de remakes en cine, Ajá. tanto una de remakes notables como una de remakes que, por amor del cielo, no deberían de haber Que existido. lo platicamos la semana pasada tú y Ajá, yo sí. un poco cuando hablaste de los remakes. Y vienen todos los... Es muy bonito porque entren a algarabía.com, van a ver los pósters. O sea, el póster original y el póster del remake. Y entonces es súper interesante. Pero tenemos también, a propósito de Godzilla y King Kong, que están en la portada, pues tenemos un articulito de King Kong, que es una de esas historias que han sufrido muchos remakes. Ajá. Godzilla ni se diga, son un montonal de películas. No, el artículo de Godzilla, por favor, la gente que nos esté viendo, millennials y más abajo de millennials hay Y o Z, de verdad les va a encantar porque además está más que especificado cuántas versiones hay de Godzilla. Son tal cantidad que Y con toda lista de y monstruos. todo su lista de monstruos y Ajá. que llamaba Gojira, pero luego le pusieron Godzilla y cómo lo gestaron y cómo lo generaron, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que los remakes, como tú dices, la mayoría son malos. O sea, la mayoría de los remakes son malos. ¿Cuántas veces hemos visto Los ricos también lloran en otras versiones, en las telenovelas? Sí, En las bueno. Bueno, telenovelas. lo tradujeron a La telenovela pero eso no es remake. No, es la fantasía del remake, ¿no? Es la misma Exactamente. historia de Cenicienta contada miles de veces. Exactamente. Pero sí ha habido remakes en el cine bastante buenonones. Sí, hablamos digamos. de ellos también, sí. Buenones. Y antes de que se me pase, un saludo a Fer Díaz y a su papá Paulo, porque pues, son grandes personas y les quería mandar saludar. Nunca lo hacemos, pero... Saludos. Pero es una revista, en particular quería hablar del sufrimiento que tuvimos en Algarabía, pues por falta de algunas cosas, pero sí la mantuvimos, no impresa, pero sí digital. Entonces pueden encontrar las revistas digitales en algarabía.com porque, como dice bien Gabriel, nunca dejamos de chambear. Nunca dejamos de chambear. no. Y ahí están nuestras revistas digitales y entren. Lo bueno de Algarabía es que nuestro contenido nunca, o rara vez, no sé si nunca, pero nunca Es atemporal, es decir, no pasa de moda. pasa de moda, no caduca. Entonces no importa si lo que produjimos el año pasado sale hasta el 2022 o a propósito de remakes, hicimos ya un refrito así cínicamente y lo dijimos, que un artículo muy, muy bonito de la Algarabía 10, que tuvo su remake, por cierto. Ajá, sí. Sí, porque está Bueno, es toda una historia porque esa algarabía debió de salir en azul. en aquel entonces eran de dos tonos y entonces debía haber sido azul. Pero Y- cierta persona con dislexia Ajá, resulta que el número del azul era 373 y yo escribí 737 y resultó ser un rojo. Entonces Llegaron a la imprenta. Ajá, se imprime, abro la caja y madre mía de mi corazón, era todo aquello rojo en vez de ser azul. Y por supuesto voy con Pilar, se le enseño, casi me mata. Es un milagro que yo siga trabajando aquí, porque casi me mata en ese momento. Pilar pudo haber terminado encarcelada, pero bueno.
pues con tanto enojo y tanto coraje, se volvió a hacer. Y además, en esa revista publicamos un... Con Fernanda ayer en la Ajá. portada. Publicamos un artículo de nuestra tía Eugenia, maravillosa, que escribió sobre Juana la Loca. Muy bonito artículo. Muy bonito. Y entonces, como... Que ella le llama, que más que Juana la Loca debió haberse llamado Juana la Desdichada. Exactamente. Y- Entonces, como un homenaje muy sentido por su partida, pues lo sacamos del cajón y lo refriteamos. Y eso somos tan cínicos que usamos exactamente las mismas páginas. O sea, nada más agarré el PDF y lo volvimos a poner en el tono. texto. Si tenía ratas, son ratas de aquella. De aquella Ajá, de aquella. Oiga, Así y que yo no me quiero volteen a hablar, ver. perdón, pero yo me quiero citar a mí misma. Yo quiero hablar de mi artículo de re. ¿No? Re, De que sí. Me puse a buscar verbos de re, ¿no? O sea, todo lo que es retache, o sea, ahora sí de reversa mami se llama el artículo. Y les cuento un poco todos los verbos, porque no todos los verbos de re son de regresar. A veces son de intención, o sea, Ajá. de intención más fuerte. Eso Como no eres re bueno o re re malo. bueno, re fuerte. Entonces está interesante ese artículo de re. porque Pero aparte es interesante que todo lo que sea de repetir y de intención empiece con el sonido fuerte de la R, que ya de por sí es un sonido doble. O sea, Doble, toda la es R vibrante es múltiple. vibrante múltiple. Puedes repetirla como hasta el infinito, ¿no? Sí. Y tener esa posibilidad de ser súper ¿A fuerte. ti cuál te gustó? Güey? ¿Cuál es el A mí el que más me gustó fue el de la videocasetera. Ah, claro. Porque tuve muchos recuerdos y está bien escrito y tiene muchos datos. Y lo escribió él. Ajá, y lo escribió Fernando, Bueno, claro. pero tenemos también el del reflujo de los refritos clásicos a Ah, propósito vamos de a un Medea. corte y vamos a regresar con esto. Vamos y volvemos. Me acuerdo que una vez le preguntaron a mi mamá, oiga, señora, ¿y usted qué artículo es el primero de Algarabía? Pues yo leo todos, no sé qué, pero los de gramática sí me los salto porque son muy aburridos, son los que hago yo, mamá. Por favor, pero bueno, la VHS yo que sí le va a gustar a mi mamá, Fer. ¿No te El VHS, para mí fue impresionante como la primera vez que vi una videocasetera en casa de un amigo. Y ¿qué es esto? Y sacó el cassette, lo puso y empezamos a ver La American tele. Werewolf in London. Por supuesto en inglés, no había... No tenían el privilegio de tener subtítulos. subtítulos. Y sí me impresionó mucho. Impresionante. Oye, pero ahorita que dijiste de Medea, Medea es un tema recurrentísimo en... Hay No solamente que se llame Medea, o sea, el hilo conductor, la historia de Medea. Sí, bueno, pues es uno de los arquetipos más, digo, para bien o para mal, pero es un arquetipo de la mujer celosa, terrible, ya sea por malvada o porque es empujada a la venganza por el maltrato. Pero hay muchas versiones desde la antigüedad, o sea, desde el propio mito se refritea y se reinterpreta. Incluso tragedias antiguas, pues al menos está la de Eurípides, que es la más famosa, pero también está la de Séneca, ¿no? Exactamente. En Y lo el explica muy cine bien está el la de autor. Lars von Trier, está la de Pasolini, que sale de María Callas. Nada Allí, más. entonces, Lo explica muy bien el autor, de una manera impactante, y lo explica cada uno de las versiones de Medea. Y luego tenemos un hermano, nosotros, ¿no? Fíjense que otro hermano, que es José Eduardo Montes de Oca, que es médico, está estudiando medicina, y le pidieron el del reflujo, quedó bastante genial, o sea... pequeñito, pero Pero divertido. viene, ajá. El reflujo, que quién no ha sentido esa sensación. Es de que horrendo, horrenda ajá, de la sí. gastritis. Oh, No, que es horrible. Ah, para ti, ¿cuál es tu favorito? El mío, dice Victoria. Ay, no, el mío, porque además no tiene nada que ver. Ese es Me tocó escribir de Modigliani. Sí, yo Entonces sé. es uno de mis favoritos del mundo mundial. Yo sé, hasta te Entonces, gusta o sea, físicamente. era guapísimo. Era guapísimo. Era guapísimo. Un buen italiano, así hay morenazo y una toda la película cosa. donde hace Sandy García. Todavía me gusta más.
todavía me gusta más Andy García. Pero no estamos aquí para platicar de eso, sino me tocó ese, porque por suerte coincidió con la exposición que hubo de Modigliani hasta hace poquito en Bellas Artes. Y entonces pues fue el único que no fue refrito y que no hablaba de nada refrito, aunque ver a Modigliani una y otra vez no puede llamarse remake, sino uno lo ansía. Sí, sí, sí. Eso sí es esperado. Y qué vida tan difícil. Qué vida tan difícil. Ahora sí que, como dices tú, ¿cómo? Y morir Mira, ¿sabes en el qué intento. padre es? Dice, devorarse la vida y morir en el intento. Es el arquetipo del bohemio que tiene una vida atribulada, pobre, con enfermedades, tiene un amor imposible, pero también posible enorme. y así apasionado, tanto que cuando él muere, su mujer se suicida. Dice, yo no entiendo la vida sin él, y estando embarazada ya en el 9º mes, se tira por la ventana. Carambas. Entonces y la historia la cuenta, de hecho, esta película que dices está sobre esa película que dices está hecha por la hija de Modigliani, la hija que dejaron huérfanos estos dos, Jane Butern y Modigliani. Ahí contamos un poco de los cuadros de por qué los pintaba como los pintaba, así con sus ojitos almendrados. Sí, está muy padre ese artículo. También hay otro que creo que es importante porque siempre sale en alguna charla de sobremesa. ¿Qué es mejor, el libro o la película? Hablando de refritos. Claro. Son dos, es paralelo, no se puede comparar. Son dos lenguajes. Lenguajes completamente distintos. Hay un escritor que recientemente acaba de fallecer, ¿cómo se llama? Ay, se me fue Hagenberg. Un escritor mexicano, ¿no? Que llevaron a hacer miniserie su novela, y él me platicaba en Zacatecas, nos encontramos, que se encontró con el chavo que adaptó, le dijo, espero no haber echado a perder tu novela. Y le dice, no, si echaste a perder algo fue tu película. Tu guión, tu película. Mi novela es mi novela está intacta. Exactamente. Es una muy buena. Hagenbeck. Ajá, sí. Sí, ese es un ejemplo clarísimo. La novela sigue siendo la novela y la película la película. Y otra cosa que tenemos, hablando de refritos, es literalmente los refritos. Los recalentados. Los recalentados y la comida de sobras. Ay, bueno. Que hay buena lo comida de sobras, de una pero manera no. increíble, lo cuenta los quedes, ¿no? Ella le dice quedes. En Puebla. Las sobras y quedes. Los sobras y quedes. Cuenta de tu amiga de las sobras que iba haciendo como menú toda la semana con las sobras. Haz de cuenta, ponías de cuenta. Un día hacía, vamos a poner, arroz rojo y carne de puerco con calabacitas. Y al día siguiente hacía sopa de arroz aguado con calabacitas, y la carne la hacía le echaba una salsa, y luego hacía ya la sopa con carne, como minestrone, le echaba pasta, y luego ya lo molía todo y era crema de queso, como una papilla. El viernes era... Era una cocinaba el lunes y hacía alquimia el resto de la semana. Exacto, hacía ya unos... Pero que ni Ferran Adrià, güey. O sea, ni Ferran Adrià hacía las cosas que ella hacía. O sea, saludos a la tía Beba desde el otro mundo, de verdad. Cocina molecular hacía. Hacía unas cosas terribles, pero lo cuenta muy padre Malusa, los quedes y las estas. Sí, está lleno de anécdotas. Y luego hay familiares. un artículo de Teresina sobre... sobre el doblaje, que también es otra versión de una obra previa. Pero exactamente, claro. ver una película en español es otra cosa. Es otra Son otros actores. Y hasta tenemos un artículo que yo escribí sobre el doblaje en la época de Franco, cómo es censura, era censura total. Pues sí, podías ver otra película. Cómo en Casablanca ellos eran hermanos, o sea, Víctor y ella eran hermanos, entonces no se entiende nunca. Qué raro. Porque son hermanos, porque se va con el hermano. Oye, pero hay doblajes que han resultado mejores que el original, sobre todo de como Don Gato. Animadas, sobre todo de cosas como animadas, Don Gato. sí. Como Don Gato. O, por ejemplo, mi película favorita en el mundo mundial, que es La espada en la piedra. Ah, muy buena. En inglés no es ni la cuarta parte de chistosa que es en español. Y no me puedo imaginar a Balú
Si no es con Tintán. Con Tintán, claro. Que por cierto está Pátula. en la página están así bailando Balú Exactamente, y quedó. Mowgli ahí en justo Sí, y a mí Tintán. el doblaje mexicano es espectacular. A mí no me gusta ver las películas. Lo dice Teresina, ¿no? Que es Y a mí tampoco. Pero dice una cosa muy importante, que es que el doblaje mexicano tiene gran demanda en el mundo hispanoparlante. No en todos lados, pero en la mayor parte, precisamente porque el énfasis es en que sea neutro. Que no esté demasiado tropicalizado, que las palabras sean lo menos... Sean más o menos entendibles. Sí. En cambio, dice, el problema es que el doblaje al castellano o al argentino son Shamasha, sí. son totalmente localizados. Entonces, si lo ves desde otro lado, dices, Sí, qué yo horror. cuando veo una película española le pongo subtítulos en español. Sí, sí. No, bueno, serio? Porque pero una no cosa les es que entiendo sea la una mitad. película española, hablada por españoles, a que sea... Clint Ah, Eastwood sí. diciendo, me da, Sí, se sí. pone dos wikis. Ahora yo me encontré un canal de Estoy más solo que la una. internet. Estoy más solo que la una. Yo encontré un canal de internet donde pongo películas suecas y alemanas, no sé qué, dobladas por españoles. Las pongo en la noche para que haya ruido mientras yo diseño. Pero entonces, imagínate, están en sueco dobladas por españoles. no, ya. Y luego hablan como con modismo. ¿De qué estarán hablando? Ya, cualquier cosa. Oigan, cualquier pero cosa. pues, me dio mucho gusto que estés con nosotros y que platiquemos de esto. Entonces, te has invitado a venir cada vez que se haga una nueva algarabía para hablar. Muy ¿Te bien. parece bien? Sí. Qué Oigan, y bueno. vamos a un TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. TikToks. Tic-tac-toe. Thanos. Thanos. La palabra Thanos viene del griego, que quiere decir muerte. Y de ahí vienen muchas palabras del español, como por ejemplo tanatorio, que es como en España le llaman a las funerarias, tipo Galloso o García López. O tanatología, que es el estudio de la muerte. Freud decía que el ser humano se debate entre eros, de donde viene la palabra erotismo, es decir, el libido o el gusto por la vida, y Thanos, la muerte, la destrucción, la nada. Así que ya sabemos de dónde viene el nombre de este famoso personaje, Thanos. Pues miren, la muerte, la vida, así es, así es. Y el que se murió en el año 1380 y tantos fue Giovanni Colombini, un gran personaje, ayudó a los pobres. Imagínense, en el siglo XIV, ya es santo, Giovanni Colombini, formó la iglesia de los eclesiásticos de San Jerónimo, jesuetas les decían, porque siempre tenían a Jesús en la boca, y muere. Que no jesuitas. No, jesuetas. Y cuando muere, dicen que su orinal, su basinica, tenía poderes mágicos. Pues curaba todo. Y está documentado que una señora con la cara desfigurada llegó y entonces tenías que oler el orinal de Giovanni Colombini. Y de un moribundo, imagínate. Y entonces se curó. La basinica. Con los olores de la basinica de Giovanni. Dios mío. ¿Y dónde está la basinica ahora? La basinica está todavía la guardan los ¿cómo se llama? Los es- jerónimitas. ¿Cómo se llama? Los jerónimos. Están en los, No, en no, los porque tesoros los del jerónimos convento. son otros. No, los Pero pues es una reliquia. Pues sí, Es una ahí debe estar reliquia. en los Pues, tesoros del convento. Pues sí. Sí, no quisiera yo verla, pero Olerla así. está bien. Oye, pero ¿qué les parece si vamos a ver un diccionario con la chida che? Ah, la che. Qué chida es la che, caray. Qué chida es la che. Hoy en Ah, qué chida es la che. A lo hecho, pecho. Frase hecha con la que se exhorta a afrontar las consecuencias de lo que se hizo, aunque no sean agradables. Por ejemplo, ni modo, a lo hecho pecho. Tú sabías que no tenías que meterte con él. Dártolo H a alguien. Locución que significa darle de beber una poción de esa hierba a alguien para que caiga perdidamente enamorado. Por extensión, forma de referirse a una persona cuando está muy enamorada de otra sin aparente motivo. Por ejemplo,
A mí me late que esa chica te dio toloache. Hasta parece que a Diego le dieron toloache. Lleva un mes con su novia y ya se quiere casar. Hacer de chivo los tamales. Locución que significa engañar, prometer sin cumplir, dar gato por liebre. Por ejemplo, ¿esa güera es tu hija? Se me hace que te hicieron de chivo los tamales. Monchis. Se refiere a la sensación entre hambre y antojo que da después de fumar marihuana. Por ejemplo, cuando me da el monchis, se me antoja algo chiloso. Repechaje. Barbarismo acuñado por los comentaristas deportivos del inglés repitch, en español repesca. Consiste en la última oportunidad que tiene un equipo de continuar en una competencia. Por ejemplo, mi papá se encabronó porque eliminaron a ese equipo en el repechaje. A mí me gustaría que nos contaras antes de despedirnos, hablando de antropofagia, el chiste de Bozo, el payaso. No sé si nos da tiempo porque... Pues échatelo. Bueno, lo voy a hacer rápido porque este es una... Bozo el payaso, no Broso, Bozo el payaso se fue de safari al África y pues con sus zapatotes y todo, pues se separó del grupo, no podía seguir el paso y sí, efectivamente los caníbales lo pepenaron. Y siguiente escena, pues ya está en la cacerolota esa de los caníbales, dando vueltas con su nariz. Todo. Sus pelos anaranjados. Y sí, se lo echaron con zanahoria, cebolla y todo. Y ya, pasar el rato, pues, y ya están comiéndose a Bozo, ya están dos caníbales probando a Bozo el payaso. Se voltea uno a otro y le dice, oye, ¿no te sabe medio chistoso? Ya nos vamos, señores. Se acabó, bye. Se acabó.